Seguimos entonces con esta segunda partecita de la segunda clase de microeconomía y compartimos pantalla de nuevo para retomar. Se ve, ¿no? Sí. La pantalla está. Te pregunto lo mismo porque es terrible dar la clase que la vea yo y que no la vean ustedes. Retomamos con el equilibrio de mercado para ir a los tipos de mercado. Fíjense que en el apunte yo les puse, en un mercado libre, realmente libre, es un mercado que nadie lo pueda manipular. Es un mercado que ahora vamos a repasar, que ustedes lo conocen como mercado de competencia perfecta. En un mercado libre, el encuentro de la oferta y la demanda de un determinado producto encuentra su punto de equilibrio cuando la cantidad demandada y ofrecida para ese producto son iguales a un único y determinado precio. Ese punto de intersección entre las curvas de oferta y demanda se llama punto de equilibrio. Lo que decíamos, punto de equilibrio, precio de equilibrio o de mercado y cantidad de equilibrio o cantidad comercializada. Después vamos a ver lo de los precios máximos y mínimos. Ahora vamos a la estructura de mercados, porque si no vamos a seguir hablando de una oferta y una demanda que libremente determinan precios de equilibrio y precios de mercado, y con la posibilidad de creernos que eso es válido para un oligopolio. Y no, funciona distinto un oligopolio. Si los mercados fueran de competencia perfecta, que es un modelo ideal, teórico, que prácticamente no se da en la práctica, prácticamente no se da en la realidad, entonces sí, los precios no serían manipulables y serían el resultado del libre juego de la oferta y la demanda. Pero fíjense cuántos requisitos tienen que cumplirse, según todos los autores, para que un mercado sea de competencia perfecta. Tiene que haber libertad absoluta de entrada y salida al mercado. Es decir, la libertad no está dada por una ley en este caso. Si yo quiero poner una pequeña fábrica de gaseosas, por ejemplo, y empiezo con una pequeña fábrica que no le moleste a Pepsi y a Coca-Cola, que son un oligopolio, porque son dos empresas poderosas que dominan el mercado, voy a poder seguramente estar. Ahora, ustedes supónganse, a ver, escribo un número, que el costo de producir una gaseosa fuera de, pongo cualquier cosa, fuera de 100 pesos. Entonces, el precio de venta al cual lo vende Coca-Cola y Pepsi, porque tienen ganancias impresionantes, 190. Les cuesta 100 y lo venden a 90. Ganan un 90%. Resulta que a mí producir una gaseosa similar, probablemente no con el mismo gusto, pero similar, me puede llegar a costar 130, porque no tengo una capacidad de planta gigante como ellos. Voy a tener un costo más alto. Pero para poder entrar al mercado y que me compren, como no soy una marca famosa, lo tengo que vender a un precio más bajo que Pepsi y Coca-Cola. Lo vendo a 150. Entonces gano mucho menos que ellos, pero por lo menos estoy en el mercado. El día que mis ventas aumenten mucho, porque mi precio es más bajo, me sacan del mercado. Una manera de sacarme es, ellos como tienen un costo de 100, reducen el precio a 140 por un tiempo. No me compran más a mí a 150, porque ellos lo bajaron a 140. Entonces yo bajo el precio a 140, pero ellos lo pueden bajar a 120, siguen ganando,
y yo no puedo vender a 120 porque me fundo. Y ahí es donde vienen, me llaman por teléfono y me dicen, te compramos la fábrica. Y me compran. Y vuelven a subir el precio a 190. O sea, cuando hay pocas empresas que tienen ese poder de comprar a las demás, de absorberlas, de liquidarlas, de expulsarlas del mercado, no existe libertad de entrada para mí. Entré por un momento, pero me sacaron. Otro ejemplo más simple de que no hay libertad de entrada es si queremos poner una fábrica de autos, chicos. Con el capital impresionante que hay que tener para poner fábricas de ese tipo de cosas, incluso una fábrica a ver, algo más de anteojos. No pueden existir millones de fábricas de anteojos. Se necesita una inversión alta y esa es la barrera de entrada. No es que el Estado me lo prohíba por ley, es que la barrera de entrada está en el tamaño de la planta o de la inversión que yo tengo que hacer para instalar ese tipo de empresa. Entonces tiene que ser, qué sé yo, por ejemplo, producir limones, a lo mejor, tomates, determinados cereales, dicen que son mercados de competencia, determinados granos, como algunos cereales son mercados muy cercanos a la competencia perfecta, porque la inversión que se tiene que hacer para producir eso es pequeña y cualquier pequeño productor lo podría hacer si así lo decide. Entonces, tiene que haber libertad de entrada y de salida. Para instalar una fábrica de autos no hay libertad de entrada por la gran inversión que hay que hacer y tampoco hay libertad de salida, porque aún si me va mal, fíjense, esas empresas que invirtieron tanto para salir del mercado, cerrar la empresa y dedicarse a otra cosa, les cuesta mucho tomar ese tipo de decisión. Y les cuesta mucho porque, estoy escribiendo rayas, perdonen, voy a compartir pantalla de nuevo. Tengo que cerrar esto. Perdonen, anotar, cerrar. Perdón, profe, no sé qué toqué. Sí. No, encontré otra barrera, puede ser. Y sí, y vos hiciste esas rayitas. Listo, ya las borré, no hay problema. Perdón. No pasa nada. Otra barrera podría ser las concesiones del Estado, por ejemplo, una empresa eléctrica, Edenor y Edesur, cuando tienen una zona y no puede entrar otra empresa que no sea Edenor o Edesur, digamos. Exacto, Celia me estás hablando, ¿no? Sí. Sí, está, no, porque no te veía en imagen, ahora te veo. Excelente, Celia. Otra barrera de entrada es la que a veces pone el Estado, ahí sí la pone el Estado, es legal, porque le da la concesión de ese servicio a determinada empresa, porque es una inversión que tiene que ser tan grande que esa empresa no acepta la concesión si no le aseguran que va a ser un monopolio. Está muy bien el ejemplo. Bueno, pasamos al siguiente requisito. Quizá el más importante. El número de oferentes es tan grande, para que sea un mercado de competencia perfecta, número de oferentes, muchísimos y pequeños oferentes. Número de oferentes tan grande y es tan pequeña la cantidad del bien que cada uno ofrece en relación al volumen total de la oferta, que ninguno de ellos se encuentra en condiciones de influir individualmente en el precio. Si tenemos, que quizá esto puede llegar a existir, muchos miles de pequeños productores de determinado cereal o de determinado fruto, entonces ese mercado puede acercarse a un concepto de competencia perfecta porque serían muchos oferentes y pequeños, de manera que no puedan ponerse de acuerdo entre sí para manipular el precio y que tampoco ninguno de ellos individualmente lo pueda influir en ese precio. El número de demanda, sí. Juan, como las verdulerías, hay muchas verdulerías y siempre compiten entre ellas, porque hay tanta cantidad y es tan poco lo que ofrecen que no hay un monopolio. Lo que pasa es que las verdulerías compran a un solo mercado y el mercado es el monopolio. Ajá.
Bien, interesante lo que dijiste para aclarar una confusión que se arma siempre entre la competencia perfecta y la competencia monopolística. La verdulería, dentro de un ratito te voy a explicar por qué no es competencia perfecta, sino que es competencia imperfecta. No hay infinitas y pequeñas verdulerías y pueden fidelizar al cliente y pueden influir si los mercados fueran de competencia perfecta, no habría marcas, no habría diferenciación del producto y no habría precios distintos en cada negocio. Cuando vos ves que en una verdulería el kilo de tomate está 40 y en otra está 60, eso no es competencia perfecta. Si el mercado fuera de competencia perfecta, todos venden al mismo precio, porque hay tanta cantidad y tanta posibilidad de que vos elijas en el mismo espacio entre todos, y no que vayas a la del barrio, que el que quiere vender a un precio más alto no vendería nada. Entonces, la verdulería no llega a ser competencia perfecta. Me cuesta dar un ejemplo real de competencia perfecta, porque tal vez no exista en la realidad ningún mercado de competencia perfecta, sino algunos mercados que se acercan a las características de la competencia perfecta. La verdulería es como un almacén, Omar, como un pequeño almacén, como las heladerías, hay muchas, pero no son competencia perfecta. Déjame avanzar 2 minutos que enseguida nos terminamos de dar cuenta por qué. Miren, las últimas 2 características para que sea competencia perfecta es que el bien tiene que ser un producto tipificado, homogéneo. No puede haber diferenciación entre el producto que ofrece uno y el que ofrece el otro. Si yo le pongo una marca al producto para tratar de diferenciarme del otro, para tratar de competir con el otro, esa forma de competencia no es competencia perfecta. En un mercado de competencia perfecta no hace falta competir con el otro. Parece raro lo que estoy diciendo, pero la competencia perfecta no es la competencia que conocemos nosotros del marketing. En competencia perfecta no puede existir publicidad. El producto es tipificado. Tipificado es lo contrario de heterogéneo o diferenciado. Tipificado quiere decir que lo que ofrece cada uno no necesita diferenciarlo para atraer a nadie. Y hay inexistencia de acuerdos entre los participantes del mercado. Estos son los requisitos teóricos y se tienen que cumplir todos. Si uno no se cumple, si no se cumple por ejemplo, el mercado deja de ser de competencia perfecta. Ahora, por supuesto, te doy la razón, Omar, en lo que dijiste recién, porque una verdulería de ninguna manera es un monopolio. En todo caso, como vos dijiste, el monopolio lo tienen grandes mercados concentradores. Bien. Pero entonces, atención, entre la competencia perfecta, que es el mercado ideal porque tiene impresionante cantidad de pequeños oferentes y demandantes con producto tipificado, entre la competencia perfecta y el extremo del monopolio, donde un solo productor domina el mercado y no hay nadie que le compita, entre esos 2 extremos hay mercados intermedios, que son la competencia monopolística y el oligopolio. Y ojo, porque monopolística, no sé por qué le pusieron ese nombre, no se relaciona con el monopolio. Se llama competencia monopolística al mercado donde hay gran cantidad de oferentes y demandantes. Es la verdulería, es la pizzería, son las estaciones de servicio, el comercio minorista. El comercio minorista, no los supermercados, que también son comercio minorista, pero los pequeños comercios minoristas, verdulería, pizzería, heladería, almacenes de barrio, peluquerías, son mercados de competencia monopolística. Porque ahí sí,
cada peluquería trata de atraer a sus clientes. El producto ya no es tipificado como en competencia perfecta, es diferenciado. O te ofrezco un servicio de delivery, la verdulería, la carnicería, la pizzería, la heladería, para tratar de que me sigas llamando por teléfono a mí. Y te hago propaganda, y te doy un sticker a todo color para que lo pongas en la heladera y te acuerdes de llamarme a mí y de no llamar al otro. Eso no es competencia perfecta. Cuando hay publicidad, cuando hay fidelización del cliente, cuando hay diferenciación del producto, se llama. Diferenciación del producto, sea por publicidad o por otro medio. Entonces ya no es competencia perfecta. Se dejan de cumplir, como dice en el apunte, algunos de los requisitos de la competencia perfecta. Por ejemplo, porque hay diferenciación del producto. Entonces, ¿cómo? Faltarme 2 minutos porque lo... No sé si me están diciendo algo, no entendí. Bueno, yo sigo si no me hablan bien. Entonces, la competencia monopolística no es competencia perfecta, es un mercado de competencia imperfecta. Pero ojo, porque competencia imperfecta no solo es sino que es el que vamos a hablar ahora, que es el oligopolio. Competencia monopolística es un mercado bastante parecido a la competencia perfecta. Bastante parecido. Por eso Omar nos decía que la verdulería podría ser competencia perfecta. En realidad es un mercado de competencia monopolística que se puede acercar mucho al concepto de la competencia perfecta. Pero ya después, cuando tenemos poquitos, y no solo poquitos, sino poderosas empresas que dominan el mercado, pero tenemos más de una, hablamos de un oligopolio. Entonces, cuando hablamos de oligopolio, nos estamos refiriendo a un mercado donde no hay libertad de entrada y salida, hay presiones para, de parte de quienes lideran el mercado, hay un grupo reducido de grandes empresas poderosas que dominan la oferta, y esta es una característica esencial para definir a un oligopolio, esta. El volumen de la oferta de cada empresa dominante es muy grande en relación al volumen total del mercado. Coca-Cola no produce el 0,5% de las gaseosas del país. Eso sí podría ser competencia monopolística. Es un oligopolio porque produce, no me acuerdo, pero creo que es más del 50%, vende más del 50% de las gaseosas, por lo menos Coca-Cola, del país. El mercado lácteo, que antes hablábamos de la Serenísima y Sancor, y ahora prácticamente la Serenísima pareciera un monopolio, aunque en realidad sigue siendo oligopolio porque hay algunas otras. Pero perdón, profe, ¿qué mercado dijo? ¿Cómo? ¿Qué mercado dijo? Perdón. El mercado de lácteo, de leche, es un mercado de oligopolio. Lo que pasa es que hasta hace algunos años las dos líderes de ese oligopolio eran la Serenísima y Sancor. Y ahora creo que ya no hay leche Sancor en las góndolas. No. Hay segundas marcas de la Serenísima. Hay algunos productos de Sancor, pero la leche no se encuentra. Claro. Entonces, si tomamos como producto a la leche, pareciera que es un monopolio de la Serenísima. No es monopolio del todo porque hay algunas otras empresas que producen leche, pero uno no sabe ya hoy en día si decir que el mercado de la leche en sachet es un oligopolio o es un monopolio que lo tiene la Serenísima. Pero bueno, sí. ¿Puede ser la cadena de supermercados también? Muy bien, excelente. Las grandes cadenas de supermercado, Disco, Jumbo, que son la misma, Coto, Carrefour y otras que están en el interior del país, eso es un oligopolio. Por más que hagan publicidad y que distintas ofertas, están poniéndose de acuerdo entre sí, están manipulando el mercado. No hay una verdadera competencia. Manipulan el mercado.
Oligopolio, lo tendría que haber hecho al principio, pero ya que me olvidé lo digo. Oligo significa poco y polio vendedor. Pocos vendedores, pocos oferentes. Porque dentro de un par de minutos vamos a hablar del oligosonio, que es distinto. Oligo pocos y sonio compradores. Pocos compradores. El mercado que está dominado no por los pocos oferentes, sino por pocos demandantes. No sé si lo conocían. Ahora después pasamos a eso. Terminemos con la estructura de mercados imperfectas del lado de la oferta. La competencia monopolística, vimos el oligopolio y por último el monopolio. El mercado está dominado por una sola empresa. Por una sola empresa. Y que a veces esos monopolios, que son muy malos para la economía, y por eso en todos los países hay leyes antimonopólicas. En Argentina tenemos la Ley de Defensa de la Competencia. El Estado tiene potestad para multar o hasta disolver un monopolio que esté haciendo abuso de la posición dominante. Pero no me voy a extender en eso. Existe en Argentina, como en todos los países del mundo, una ley de defensa de la competencia. El problema es que no funciona. Los monopolios y los oligopolios parece que siguen teniendo más poder que las regulaciones del Estado. Pero decía que hay algunos monopolios que son técnicamente necesarios. Yo no puedo pretender que haya 3 líneas de trenes que unan Tigre con Retiro, porque hay un costo de inversión tan alto que no puedo pretender que haya muchas. Entonces, el ferrocarril sería un monopolio técnicamente necesario. Mi opinión es que esos monopolios tan necesarios o estratégicos, como pueden ser un servicio de electricidad, de agua o de gas, no tienen que ser monopolios privados y tienen que estar en manos del Estado. Pero bueno, eso es otra cuestión. Paso al último tipo de mercado que vamos a repasar, que es un mercado muy interesante porque los dos mercados que existen más en la realidad son los oligopolios y los oligopsonios. O sea, los mercados son totalmente imperfectos o fallados. En serio, no esa es una palabra académica. Hay un concepto que se llama fallas del mercado. Se llama fallas del mercado a todo aquello que hace que los mercados no sean de competencia perfecta. Por eso yo digo, los mercados están todos fallados. El oligopsonio, oligopocos, sonio compradores, es un mercado en el cual hay pocos demandantes. A ver, voy a leer lo que dice ahí. Un grupo fuerte de empresas que generalmente actúan como oligopolio cuando venden, también imponen las condiciones de compra a sus proveedores. Entonces acá está la definición. Cuando la demanda está conformada por un grupo de la demanda está conformada por grandes y poderosas empresas que determinan y se aprovechan de sus proveedores y determinan las condiciones y los precios de compra, esos compradores constituyen un oligopsonio. Fíjense, acá intenté hacer para explicarles un pequeño grafiquito. Y tomé como ejemplo, como decía Celia, el supermercado. Los grandes cadenas de supermercado, cuando nos venden a nosotros, los consumidores finales, están actuando como un oligopolio. ¿Sí? Como oferentes, vuelvo a repetir, cuando nos venden a nosotros, como oferentes, están actuando como oligopolio. Manipulan los precios, se ponen de acuerdo para manipular esos precios, aumenta el precio del azúcar en un supermercado y también aumenta en el otro. Eso es actuar en forma oligopólica. Pero a su vez, tienen algunos proveedores que son pequeños y débiles, y no me estoy refiriendo a Molinos Río de la Plata, que forma parte de un oligopolio,
ni me estoy refiriendo a Cargill, ni me estoy refiriendo a Unilever. Esas empresas son gigantes y son poderosas. Cuando digo pequeños proveedores de supermercado, me refiero, por ejemplo, en el caso de Lisi, que también es un supermercado, a un montón de pequeños fabricantes de cerámica. Hay pequeños proveedores de supermercado, o los que les fabrican un montón de productos que después Disco le pone la marca Disco. O Jumbo le pone la marca Jumbo, pero en realidad están fabricados por pequeñas fábricas que no tienen poder de mercado. Entonces, cuando el supermercado, termino con este concepto y escucho si alguno me quiere interrumpir con alguna pregunta. Cuando el supermercado le compra a esos pequeños proveedores, no solo está actuando como oligopolio al vender, sino que está actuando como oligopsonio al comprar, porque el poder no solo lo tiene al vender, sino que lo tiene al comprarle a esos proveedores. Les determina qué día les va a pagar, a qué precio les va a comprar. Ese pequeño fabricante se puede llegar a fundir si el supermercado no le paga a los 120 días como habían acordado, o le impone un descuento del 20%. Parece mentira, pero este tipo de empresas gigantes imponen las condiciones de compra a determinados proveedores. Esta parte que va para arriba es el oligopsonio. Empresas poderosas a la hora de demandar, con muchos pequeños proveedores, y ellos son pocos y grandes compradores. Preguntas. Una pregunta. ¿La Serenísima puede ser un oligopsonio? A ver, pensémoslo, fundamental, o a ver, ¿por qué pondríamos a la... Porque hay mucho... Puede ser, a ver, ¿en qué caso? Hay muchos pequeños tamberos y hay casi un solo comprador. Excelente, excelente. Podríamos poner acá, en lugar de supermercados, son ejemplos, a la Serenísima. Y acá los proveedores son los tamberos. Entonces hay un montón de pequeños tamberos que están, ustedes saben lo mal que están los pequeños tambos, porque la Serenísima les compra su producción, los tamberos no tienen otra empresa para venderle, y les paga cuando quiere y les paga el precio que se les ocurre. Y así se van fundiendo los pequeños tambos. Les compra el litro de leche a 15 o a 20 pesos, no me acuerdo cuánto está ahora, 15 pesos por litro, y después la Serenísima lo vende a los supermercados a 45 y el supermercado nos lo vende a nosotros a 65. Entonces la ganancia se la lleva la Serenísima y los supermercados, pero los tamberos apenas cubren sus costos. Está muy bien el ejemplo. ¿Algún otro ejemplo o alguna otra pregunta? Y esas empresas como Easy o, por ejemplo, Falabella, que compran esos containers, por ejemplo, de ropa, que los compran más barato también a venderlo, ¿también sería tipo oligopsonio? Exacto. Falabella, y acá tendríamos al pequeño fabricante de ropa. Al pequeño fabricante de ropa que no tiene otra que aceptar el precio que le impone Falabella. Bien, bien. Entonces, ahora que repasamos los distintos tipos de mercado que ustedes ya conocían de Economía 1, podemos volver al gráfico de equilibrio de mercado. Pero teniendo en cuenta entonces ahora, chicos, que esto de que el precio es el resultado de la libre fuerza y del juego libre de la oferta y la demanda, y que por eso el Estado no debe meterse ni intervenir en la economía para nada, porque los precios son naturales, como lo llamaba Adam Smith, y se forman por el libre juego de la oferta y la demanda, por la mano invisible del mercado, y nadie los manipula. Esto sirve y esto es válido solamente si hablamos de un mercado de competencia perfecta.
ojalá lleguemos a ver en esta materia, porque es uno de los últimos temas del año, bien por dentro cómo funciona un oligopolio y un monopolio. Pero no funciona mediante este gráfico. No enseñemos a los chicos este gráfico como si fuera la Biblia o la verdad absoluta, una cosa religiosa, un dogma. Esto es un razonamiento matemático válido solo si los mercados son de competencia perfecta. Profe. Es una modelización, ¿no? Exacto. Sí, había otra pregunta. Sí, otro ejemplo podría ser cuando las autopartistas le venden a una empresa, a Renault, a Peugeot o a Ford. Bueno, después tienen que bajar la producción o están dependiendo constantemente de la fábrica matriz, digamos. Autopartes. Ford. Una empresa, no sé, ¿qué sería? Ford. Sí. Ford es un oligopolio, forma parte, perdón, a veces ven, yo también me expreso mal. Ford Sí. es una empresa oligopólica, forma parte del oligopolio de la industria automotriz, además es imposible que esa industria sea de competencia perfecta, ya hablamos de por qué. Es un oligopolio con respecto a los consumidores finales, pero es un oligopsonio para comprar autopartes. Estas empresas de autopartes dependen de las pocas fábricas de auto que hay en Argentina y no tienen poder de mercado. Absolutamente. Sí, Absolutamente, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, dígame si hay alguna otra pregunta, porque como quedan 3 minutos, vamos a cortar acá esta segunda parte, y en la tercera parte vamos a ver eso de los precios máximos, los precios mínimos, el exceso de oferta y demanda, para luego pasar a los desplazamientos. Aprovechemos estos 2 minutitos si queda alguna duda, si no, damos por finalizar esta segunda partecita y nos conectamos dentro de un rato. Perfecto. Seguimos en un ratito entonces con la tercera parte de la clase.